Tenemos en Cristo Jesús. Los niños tienen una clase, pueden salir todos los niños a su departamento y bueno, en esta tarde, hermano David Santos va a venir nuevamente a compartirnos la palabra. Estemos atentos, hermanos, dispuestos a recibir la palabra de Dios. Una vez más, hermanos, que el Señor les bendiga. Mientras se cantaba este último himno, recordaba a mi padre. Él murió va a cumplir 3 años. Y este fue el último himno que le cantamos mientras él partía a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, siempre que escucho este canto, viene a mi mente esa escena, ¿verdad? Triste humanamente, pero de antemano, pues la confianza la tenemos en nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar, hermano, al estudio de la palabra de Dios. Voy a invitarle, por favor, a abrir su Biblia, libro de los Hechos, capítulo 15. Vamos a leer estos 6 versículos. Son solamente 6 versículos, hermanos, que vamos a leer y de ahí vamos a tomar nuestro tema en esta tarde. Entonces son 6 versículos, no vamos a tardar. Algo que se nos ha enseñado, entre menos versículos tardamos más, ¿verdad? Y entre más versículos uno va, ¿verdad? Entonces, pero yo sé que ustedes también son de aguante, así como nosotros, ¿verdad? En Chinampa. Estamos acostumbrados. Entonces, vamos a leer estos versículos, hermano. Hechos capítulo 15, versículo 36 al versículo 41. Lo hacemos de manera alternada. Comienzo en el versículo 36. Dice así la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. El tema que quiero presentarles, hermanos, en esta tarde le he titulado Una deserción no afecta la misión. Vamos a orar. Padre, en esta noche te agradecemos por la vida y la salud que nos concedes. Gracias también, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar nuevamente reunidos en este lugar santo para alabar tu nombre, pero también, Señor, para meditar en tu bendita palabra. Señor, danos entendimiento, sabiduría, Señor, de lo alto para poder entender el propósito de tu palabra, Señor, hacia nuestra vida. Pido de tu bendición por cada hermano y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a analizar estos versículos. Son solamente 6 versículos y vamos a desarrollar nuestro tema dentro de esta parte de lo que el libro de los Hechos nos narra. Y hermano, encontramos a lo que llamamos el segundo viaje misionero de Pablo. Y vemos que después de un lapso indefinido, no sé cuánto tiempo específicamente, pero el apóstol decide nuevamente visitar a las iglesias ya establecidas en su primer viaje. Entonces, a partir de aquí se comienza el segundo viaje misionero. Y había un propósito por el cual el apóstol Pablo quiere volver a esos lugares donde
Él ya había visitado donde ya estaban establecidas las iglesias en ciertos lugares. Ahora él quiere volver a visitarles y había un plan o había un propósito: animar a los hermanos y a la vez que el evangelio se siga extendiendo más allá de aquellos lugares de los cuales él ya había visitado. Y hermano, algo que podemos también reconocer dentro de este trabajo que el apóstol estaba realizando, algo que podemos nosotros confirmar es de que él era un verdadero apóstol de Jesucristo. Y de acuerdo a la historia, de acuerdo a la vida que la Biblia nos enseña acerca de la vida del apóstol Pablo, podemos ver de que en muchas ocasiones, dentro de sus escritos mismos, podemos ver la confirmación de su apostolado. Y de antemano, hermanos, él era un verdadero apóstol de Cristo. Pero él, hermano, también veía la gran necesidad de las iglesias nuevas. Él veía la gran necesidad ahora de los nuevos hermanos, de los hermanos recién convertidos. Y ellos tenían necesidad, hermanos, de seguir creciendo, de seguir siendo confirmados en la palabra de Dios. Y hermano, la obra de Dios requiere de responsabilidad. Y algo que podemos notar en la vida del apóstol Pablo era esto: él sentía no solamente la necesidad de visitar a los hermanos, sino él tenía la responsabilidad de seguir llevando la obra de Dios hacia adelante. Y hermano, entendamos que la obra del Señor conlleva mucha responsabilidad. La obra del Señor también conlleva mucha fidelidad, pero también se requiere de entrega. Y hermano, hasta este momento, dentro de los viajes o del ministerio que el apóstol Pablo ha estado desarrollando, pareciera que todo estaba bien. Pero hermano, dentro de la obra de Dios también existen los desacuerdos. Y hermano, llegamos a este punto donde hubo un desacuerdo. Y pareciera algo extraño que surja este desacuerdo. Pero hermano, dentro de la obra de Dios también existen desacuerdos. Y yo creo que hasta este punto, hermano, podemos afirmar esto. Como iglesia, hermano, existen también los desacuerdos. Cuando todo pareciera que marcha bien, hermano, a veces surgen los desacuerdos. ¿Y quiénes son los causantes de los desacuerdos? ¿Quiénes son o quiénes somos los causantes muchas veces de los desacuerdos? Hermano, encontramos a dos personajes y quisiera hablar de estos dos personajes que encontramos dentro de estos 6 versículos. A Juan Marcos, pero también encontramos a Silas. Dos personajes que quisiera tomarlos como ejemplo, hermano, de acuerdo a lo que vamos a estar analizando. Y podemos preguntarnos, ¿cuántos Juan Marcos existen en las iglesias? ¿Cuántos Silas existen en la obra de Dios? ¿Cuántos? Y hermano, quisiera que analizáramos un poco de la vida de estos dos personajes, Juan Marcos y Silas. Recordemos, hermano, que el deseo del apóstol Pablo era recorrer las iglesias ya establecidas para animarles, para confirmarlas, y él lo expresa. Dice el versículo número 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Había un propósito por el cual el apóstol Pablo quiere recorrer nuevamente las iglesias.
Y hermano, San Pablo sabía que había mucho campo por evangelizar, porque ese era el mandato de parte del Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y hermano, Pablo estaba consciente de este mandato. Había mucho campo en el que él tenía que evangelizar, pero hermano, en la vida de San Pablo también había una responsabilidad y a la vez había una preocupación por las nuevas iglesias. Había una preocupación y él sentía una responsabilidad por las nuevas iglesias. Y hermano, él sentía la responsabilidad de ayudar a estos nuevos creyentes a crecer, a afianzarse más en la fe. Dice nuevamente el texto, le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y hermano, por esta razón San Pablo planifica su segundo viaje misionero. Y hasta este momento, hermanos, Bernabé estaba de acuerdo. Hasta este momento Bernabé estaba de acuerdo con el plan que San Pablo tenía de visitar a las iglesias ya establecidas. Y podemos imaginarnos tal vez a Bernabé entusiasmado. Podemos ver también a Bernabé tal vez emocionado porque va a visitar nuevamente a los hermanos. Y dice Pablo: vamos para ver cómo están. Para ver cómo están. Y podemos imaginar a este Bernabé pues emocionado. Era el compañero de Pablo en sus viajes. Pero hermano, a Bernabé se le ocurre algo. A Bernabé se le ocurrió algo. Y ese algo fue que él quería llevar consigo a Juan Marcos. ¿Y quién era Juan Marcos? Su sobrino. Y hermano, es ahí donde empiezan los desacuerdos. Es ahí donde empiezan los desacuerdos. En los siguientes versículos, el versículo 37, el versículo 38 y el versículo 39, hermano, observamos la contienda entre Pablo y Bernabé. Y podríamos decir qué manera de empezar algo para Dios, ¿no? Ahí comienzan los desacuerdos. Hay una contienda entre Pablo y Bernabé. Y hermano, la razón era porque Pablo simplemente no quería llevar a Juan Marcos a este viaje. Y Pablo tenía razones para decir no. Había muchas razones, hermanos, para decir no. Ahora, podemos preguntarnos quién era Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? De acuerdo al texto, nos dice que era el sobrino de Bernabé. De acuerdo a Colosenses capítulo 4, versículo 10, ahí nos dice Juan Marcos, él era el sobrino de Bernabé. Y por esta razón, hermano, era lógico que Bernabé quería llevarse a Juan Marcos a este viaje. Algo más que podemos ver de Juan Marcos. Al principio, Pablo estaba de acuerdo en llevarse a este varón con ellos. Ahí en el capítulo 12, capítulos antes, 12:25, dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, 12:25, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hasta ese punto, Pablo no tenía ninguna razón para decir no me quiero llevar a Juan Marcos. Pero hermano, hubo una razón muy importante por el que San Pablo dijo no quiero llevarme a Juan Marcos. ¿Cuál era esa razón? Capítulo 13, versículo número 13. 13:13. Dice: habiendo zarpado de Pafos
Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Volvió a Jerusalén. Hermano, esa era la razón principal por la que Pablo decide no llevar a Juan Marcos a este segundo viaje. Porque él los había abandonado en el primer viaje. Los abandonó. Simplemente dijo, no quiero seguir. Llegando a Perge de Panfilia, él se aparta de ellos. Ahora, una buena pregunta sería, ¿tenía razón Pablo para decir, no vas conmigo? ¿Había razón para que Pablo dijera no? Yo le decía al principio, hermano, para hacer la obra de Dios se requiere de responsabilidad, se requiere de fidelidad, se requiere de compromiso, se requiere de entrega. Y podríamos sacar una lista, hermano, de lo que conlleva hacer la obra de Dios. Y hasta este punto, hermano, Juan Marcos ya no era aceptado dentro del grupo de Pablo. Y hay algunas opiniones que no encontramos en la Biblia, pero se dice del por qué Juan Marcos probablemente los abandonó. Algunos dicen que fue por el clima. No sé si Juan Marcos era una persona de piel muy clara y le afectaba el sol. No lo sé. No le gustaba el sol. O a lo mejor no le gustaba lo frío y por eso Juan Marcos dijo, mejor no voy. Por eso, hermano, yo les hacía esta pregunta, ¿cuántos Juan Marcos y cuántos Silas habemos en la iglesia? Hermano, a veces ponemos excusas para no hacer la obra de Dios. Y una buena excusa, hermano, es el clima. Cuando hace calor, porque el sol está muy caliente, no vamos. Que si llueve, porque está lloviendo, no vamos. Que si hace frío, porque hace mucho frío y no vamos. Hermano, no estoy asegurando que esta fue la razón, pero son opiniones que se dan que probablemente fuera la razón por la que Juan Marcos los abandona, el clima. Y hermano, podríamos poner un sinfín de excusas para no hacer la obra de Dios. Pero Pablo dice, no va con nosotros. Algunos dicen que a lo mejor la soledad, pues iba a andar solo, tal vez allá. Andaba con su tío, andaba con Pablo, pero no sé, tal vez Juan Marcos tenía mamitis, probablemente. Y él no quería dejar a su mamá o no quería dejar a su papá por servir a Dios. Algunos dicen que el temor, el miedo. Y hermano, San Pablo hace una lista de todo lo que él padeció por la causa de Cristo. Tal vez esa fue la razón por la que Juan Marcos dijo, no, pues mejor me quedo en Jerusalén, aquí estoy bien. Algunos también dicen que a lo mejor por resentimiento. Por resentimiento. San Pablo era líder. Y a lo mejor a Juan Marcos le costaba someterse. No lo sé. Pero hermano, no sé si nos identificamos. Pero hermano, para hacer la obra de Dios se requiere de muchos principios. Ahora Pablo, hermano, estaba decidido a no llevar a Juan Marcos, porque él los había abandonado al principio de su ministerio. Simplemente Juan Marcos dijo no,
y tiró la toalla y se regresa. Así de fácil. Así de fácil. Es como decir, ahorita estoy sirviendo y ahora ya no quiero y boto mi instrumento. No lo sé. Pero hermano, Juan Marcos simplemente decidió abandonar a Pablo y a Bernabé al principio de su ministerio. Y ahora que él quiere volver a regresar, Pablo le dice, no, yo no estoy de acuerdo que él vaya con nosotros. Hermano, yo le decía, para el apóstol Pablo, servir en la obra de Dios tenía principios. Y ya mencioné algunos: responsabilidad, fidelidad, compromiso, entrega. Y hermano, para Pablo, esa actitud de Juan Marcos mostraba la grave falta de estabilidad en su vida. La grave falta de estabilidad. Y por eso él se niega a llevarlo a este viaje. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso, hermano? Hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Y hermano, al punto de separarse. Dice versículo número 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos ¿a qué? A la obra. No había ido con ellos a la obra, simplemente se apartó de ellos. Así de fácil y así de sencillo lo hizo Juan Marcos. Así de fácil, simplemente dijo, ya no quiero. Y ahora dice, ahora sí quiero. Yo me imagino a Juan Marcos como un niño chiflado, que si le das, está contento. A veces lo noto en el gordito. A veces lo notamos y yo le dice a mi esposa, vamos a orar mucho, porque esas actitudes que a veces ya toman de bebés, como que sí nos da miedo, hermano. Porque le das la mamila y bien contento, pero se le acaba y quiere más, hermano. Y empieza a veces a llorar y a pegar gritos. Hasta yo le decía a mi esposa, ¿y por qué grita de esa manera si no lo hacía? Y hermano, cuando ya le preparamos la segunda mamila, ya no quiere. Y se enoja y hasta que le da la gana, lo vuelve a recibir. Y así me imagino a Juan Marcos. Quiero ir. Y Pablo le dice, vamos. Y ahora dice, no, mejor ya no. Bueno, Pablo no dijo nada. Y ahora vuelve Juan Marcos y dice, quiero ir otra vez. Pero hermano, la obra de Dios no es un juego. Y para los que servimos a Dios, servir a Dios no es un juego. No es un juego, hermano. La vida cristiana no es de que ahorita quiero y mañana ya no quiero. Porque hermano, con Dios no se juega. Con Dios no podemos jugar. Porque si jugamos, hermano, nos podemos quemar. Dice versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. ¿Quién fue el causante de los desacuerdos? ¿Quién, hermanos? Juan Marcos. Juan Marcos fue la causa de este desacuerdo. Hermanos, llegaron al punto de separarse. Y podríamos pensar que tal vez no fue una separación muy amistosa. Pero hermano, algo que debemos de entender
es que Bernabé debió haberse sometido al liderazgo de Pablo, porque Pablo era líder. Esa es la forma de ver a Bernabé. Bueno, Bernabé sabía que Juan Marcos los había abandonado. Y si Pablo dice no, él sabía por qué dice no. Él sabía por qué no. Y ahora, si Bernabé tal vez hubiera pensado bien, hubiera dicho, no, pues tienes razón. Ya nos abandonó una vez. ¿Qué tal si nos vuelve a abandonar? ¿Qué tal si nos vuelve a abandonar? Pero hermano, Bernabé, debió haberse sometido a la autoridad de Pablo como líder. Y hermano, eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros, aprender a someternos a Dios y aprender a someternos a nuestros líderes. Nos cuesta mucho. Te los digo, hermano, nos cuesta mucho. Algo que hace poco el pastor me recordaba y yo lo tengo bien presente. Después de que la primera generación dentro del seminario eran, creo que 5 varones, y ahí estaba el hermano Ángel. Eran 5 o 6 conmigo, ellos salieron, me quedé solo. Llegó uno por un mes y se fue. Se fue y llegamos al punto de que probablemente tenía mamitis. ¿Sí? Y a lo mejor no me está escuchando o a lo mejor me escucha, pero llegamos nosotros a ese punto de que él tenía mamitis. Duró exactamente un mes y se fue y dijo, ya no quiero. Adiós. Lo llevaron a la terminal y se fue. Se fue. Me quedé solo. Eran 5 mujeres. Y nada más yo estuve así un año. Y recuerdo que pues no había varones para tomar la prefectura. No había varones. Bueno, sí había, pero no estaban dispuestos a servir. Entonces, el hermano invitó a una muchacha. Y y él nos dijo, pues ella va a ser su prefecta. Y hasta ese punto yo dije, está bien, no, por mí no hay problema. Y pues la verdad en ese tiempo, no les voy a mentir, sí gocé de muchos privilegios. ¿Verdad? Pero ahorita ya cambiaron las cosas, pero estaba solo, ¿verdad? Pero llega el punto donde ella me tenía que dar órdenes. Y ahí fue donde yo dije, no. En verdad, hermano, llegó al punto donde ella me tenía que dar órdenes y yo dije, una mujer no me va a dar órdenes. No me va a dar órdenes una mujer. Y nos llevábamos muy bien con ella. Pero yo dije, no, yo no. Era el único varón que estaba ahí. Era estudiante. Y yo recuerdo que una ocasión ella fue, y todavía estaba el compañero que se fue. Acababa de llegar él. Recuerdo que ella se acerca a la mesa. Estábamos haciendo tareas. Y pues ella era la prefecta, ¿no? Y va y se para y nos dice, aquí están estas banderas, quiero que las laven bien, las tiendan y cuando se seque, las entregan bien dobladas. Así. Yo la verdad no sé, yo la verdad soy de las personas que bueno, sí me enojo, no voy a decir que no me enojo, pero no lo demuestro. Y en esa ocasión sentí que no sé, yo mismo me sentí de que dije, ella me está ordenando. Y yo dije, no. Y enojado, sinceramente, fuimos a los lavaderos, lavé las banderas, enojado, y regresé y le dije, aquí están tus banderas, como tú las pediste. Así, yo enojado se lo dije. Después yo reaccioné
Y sinceramente yo fui con el pastor y le dije, hermano, siento que no puedo y no voy a poder de que ella me esté ordenando, me esté dando órdenes. Pero después ya pensando yo bien las cosas, dije, ¿qué ejemplo estoy dando? Yo dije, ¿qué ejemplo le estoy dando a mi compañero? Yo le pedí perdón a Dios y después yo le pedí perdón a ella. Le dije, no sé si a lo mejor viste mi actitud, pero yo me enojé contigo porque tú me ordenabas. Me estabas ordenando. Le digo, pero mira, perdóname y vamos, adelante. Le digo, yo sé que por algo Dios te puso aquí y pues nos vamos a someter. Somos estudiantes, nos vamos a someter. Pero hermano, a veces nos cuesta el someternos a Dios, el someternos a nuestros líderes. Yo creo que a nadie le gusta que le ordenen. Nos gusta ordenar, pero que no nos ordenen. Pero hermano, si Bernabé hubiera pensado bien, él bien pudo haberse sometido a la autoridad de Pablo y decir, bueno, pues si tú dices que no, no hay problema. Pero hermano, Bernabé no se sometió. Dice el texto, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pero hermano, a pesar de esta deserción, no afectó la misión que Pablo tenía dentro de la obra de Dios. A pesar de que Juan Marcos desertó, a pesar de que Bernabé quiso separarse, hermano, eso no afectó a la misión. Eso no afectó la misión que Pablo tenía, hermano, porque Pablo mismo sabía el compromiso que tenía con su Salvador y el compromiso que él tenía con el Evangelio. Él sabía el compromiso y la responsabilidad que tenía en servir y cumplir la misión que Dios le había dado. Hermano, tal vez algunos van a desertar. Algunos van a desertar, algunos ya desertaron. Pero hermano, no por eso se va a afectar los planes de Dios. Yo les decía en el culto pasado, antepasado, con o sin nosotros, hermano, la obra de Dios se hace. Si usted dice, no quiero, hermano, no porque usted no quiera, la obra de Dios no se va a llevar a cabo. No porque algunos digan no, ahí se acabó todo. Hermano, a pesar de esta deserción, no afectó en nada a la misión que ya estaba trazada por Dios mismo. Pablo sabía de esta responsabilidad y de este compromiso. Y ahora vemos a Bernabé y a Juan Marcos navegando a Chipre. Ellos tomaron su camino. Pero hermano, a partir de ahí y en adelante ya no se menciona nada de ellos. No supimos ya qué pasó con Juan Marcos y con Bernabé. Pero hermano, Pablo por eso no se detuvo para ya no llevar a cabo su segundo viaje misionero. Hermano, dentro de la iglesia hay proyectos grandes, donde se requiere, hermano, de compromiso con Dios primeramente, pero también con el siervo de Dios. Y hermano, de esto estamos conscientes. Pero algunos dicen no. Algunos dicen no, abiertamente dicen yo no. Adelante. Algunos dicen sí, ahí estamos. Adelante. Pero hermano, de Bernabé y de Juan Marcos ya no se habló más. Ya no se habló más. Ellos se apartaron. Y hermano, el que deserta, ¿qué hace? Se aparta. Se aparta. Y de ellos no se habla más. Vemos a este personaje, Juan Marcos. Ahora, yo le hacía esta pregunta, ¿cuántos Juan Marcos existen en la obra de Dios?
¿Cuántos Juan Marcos existen dentro de la iglesia? Ahora vemos a otro personaje, Silas. ¿Quién era Silas, hermano? Dice versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Quién era Silas? De acuerdo al versículo 22, si usted busca el versículo 22 de este capítulo, dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Quién era Silas? Era un varón principal en Jerusalén. Silas era un profeta, capítulo 15, versículo número 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ellos predicaban y revelaban la palabra de Dios. Era judío y él tenía entrada, acceso a las sinagogas, capítulo 16, versículo 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y está hablando de Pablo y de Silas. Pero también él tenía ciudadanía romana. Silas, versículo número 37 del capítulo 16. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y está hablando de Pablo y de Silas. Este era Silas, un varón principal en Jerusalén, era profeta, era judío, tenía ciudadanía romana. Y como líder era importante, era respetado en la congregación de Jerusalén. Pero también Silas respaldaba las enseñanzas que Pablo predicaba tocante a la salvación a los gentiles. Hermano, Silas era el acompañante perfecto para Pablo. Silas. Y ahora juntos comienzan su segundo viaje misionero, dice: respaldados y encomendados por los hermanos a la gracia de Dios, confirmando a las iglesias, visitando a las congregaciones que habían fundado fruto de su trabajo. Versículo 41 del capítulo 15, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Este era Silas. Vimos a Juan Marcos y ahora vemos a Silas. Dos personajes. El primero, sobrino de Bernabé, al principio dijo sí, después se aparta. Y vimos algunas razones del por qué tal vez él abandonó el ministerio. Ahora vemos a Silas, un varón principal en Jerusalén, un varón respetado, profeta, judío. Respaldaba las enseñanzas de Pablo. Vemos a estos dos personajes totalmente diferentes, con características diferentes, hermano. Por eso yo le preguntaba y le vuelvo a hacer esta pregunta: ¿se identifica con Juan Marcos o se identifica con Silas? Por algo, hermano, aparecen sus nombres. Por algo se describe este relato, este asunto dentro del capítulo 15. Hermano, los desacuerdos en la obra del Señor son reales. Son reales los desacuerdos dentro de la obra de Dios. Pero ¿quiénes son los causantes de los desacuerdos? ¿Quiénes son los causantes de los desacuerdos? Nosotros mismos.
Nosotros mismos muchas veces, hermano, provocamos los desacuerdos dentro de la obra de Dios. Nosotros mismos muchas veces provocamos los desacuerdos dentro de la iglesia. Nosotros somos la iglesia y nosotros mismos muchas veces provocamos esto por nuestra mala actitud muchas veces, por nuestra irresponsabilidad, aún por nuestra inestabilidad, hermano. Muchas veces podríamos provocar desacuerdos dentro de la obra de Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado la actitud de Juan Marcos? ¿Cuántas veces hemos tomado la actitud de Juan Marcos? Sirvo a Dios cuando yo quiera. Sirvo a Dios cuando yo quiera. Sirvo a Dios el tiempo que yo quiera. ¿Quién ha dicho que servir a Dios tiene límites? ¿Quién le ha enseñado a usted que servir a Dios es por ciertos años solamente? ¿Quién nos enseñó eso? Hermano, la Biblia no nos enseña que servir a Dios es solamente un cierto tiempo, 5 años, 10 años, ahora el que sigue, y pasan esos 10 años, bueno, ahora el que sigue, hermano. Eso no es una pasarela, esto no es una pasarela. Pero hermano, ¿cuántas veces tomamos esa actitud de Juan Marcos? Sirvo a Dios cuando yo quiera. Sirvo a Dios el tiempo que yo quiera. Y cuando ya no tenga las ganas de servir a Dios, boto lo que estaba haciendo y vuelvo a mi vida anterior. Hermano, muchos han hecho esto. Aún muchos, hermano, dejan de servir a Dios por razones innecesarias. Puedo recordar a un joven y me da tristeza todavía recordarlo, a este joven. Dios le dio talento muy práctico para la guitarra. Pero hermano, él se enredó con una inconversa. Se enredó con una inconversa. Después él me platica y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo estoy tratando a cierta persona. Y me dice, ¿qué me dices? Y le dije, ¿quieres que te diga la verdad? Sí. Bueno, ahí te va. Y simplemente le leía lo que Pablo escribe ahí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué más necesitas? Y dice, no, dice ya, está bien. Le digo, si tú quieres seguir ahí, adelante. Pero le digo, si tú sigues ahí, le digo, si alguien más no habla, le digo, yo me encargo que te quiten del ministerio. Yo se lo dije, tenía la confianza con él y yo le dije, si no, yo me encargo que te saquen del ministerio que tú tienes. Dice, no, hombre, ¿cómo crees? Digo, no, pues está bien. Le digo, si tú así lo quieres, por mí no hay problema. Digo, tú me pides consejo y yo te doy consejo de la Biblia. Él dijo, no, dices que yo amo lo que hago. Así me lo dijo y muchas veces me lo repetía. Amo lo que hago. Y le dije, bueno, si amas lo que haces, piensa bien lo que tú estás haciendo. Y me dice, no, pues ya, te voy a hablar con ella y la voy a cortar. Es tu decisión. Aparentemente lo hizo.
pero no le duró mucho la soledad, ¿verdad? Y volvió. Y él me dice, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. Le digo, cuantas veces tú quieras, ya sabes. Y yo lo invitaba hasta la casa, le invitábamos a cenar. Le dije, vente, vamos a platicar. Y lo invitamos a cenar. Y platicábamos. Pero ya esa última ocasión que él me buscó, me dice, es que yo estoy orando para que sea la voluntad de Dios. Y yo me reí. Le dije, ¿qué estás diciendo? Pues sí, dices que yo estoy orando. Le digo, ¿y tú piensas que Dios te va a responder que esa va a ser la voluntad de Dios cuando estás con una persona que no es cristiana? Le digo, ¿qué tienes en la cabeza? Y me dice, pero es que pues yo estoy viendo que las cosas se están dando, y que, en fin, ¿no? Ya se sabe en ese cuento, ¿no? Y le dije, bueno, si tú dices que vas a seguir ahí, adelante, pero te quiero recordar algo. Le digo, las veces pasadas que hablamos me dijiste, amo lo que hago para Dios. Amo lo que hago para Dios. Le digo, ¿y dónde quedó ese amor que tú dices o que tú dijiste que amas y que te encanta hacer eso y que no vas a dejar por nada el ministerio? ¿Dónde quedó ese pensamiento? Porque no era convicción. ¿Dónde quedó ese pensamiento? Y lo típico, no, pues es que yo estoy orando para que ella venga a la iglesia y que no sé qué. Y le dije, ¿por qué mejor no oras para que ella sea salva? Eso es lo más importante. Ora para que ella sea salva, pero no ores para que ella venga al templo y tú puedas casarte con ella o tener una relación con ella. Me dice, no, pues yo voy a seguir orando. Y le digo, no esperes de mí que yo voy a orar por tu relación. Eso no me lo pidas porque no lo voy a hacer. Le digo, voy a orar por la salvación de esa joven. Voy a orar por la salvación y que ella pueda llegar al conocimiento de la verdad. Y aún su familia, si es necesario, que llegue al conocimiento de la verdad. Le digo, pero para que tú te unas a ella, olvídalo. De mi parte, olvídalo. Y le digo, y te aseguro que muchos te están diciendo, échale ganas, qué bueno, y todos ahí comentando, ¿no? En Facebook, qué bonita pareja, y en fin, ¿no? Las cosas tontas que comentan muchos. Y yo le digo, te aseguro que muchos te están diciendo, estás bien, estás bien, estás bien. Le digo, pero te puedo decir también quiénes te están diciendo que estás bien. Le digo, porque están en la misma condición que tú o peor que tú. ¿Sí o no? Me dice, pues sí, dice. Le digo, ahí está. Le digo, ahí está. Le digo, no sé qué más le buscas. Pero en fin, si tú quieres, adelante. Y lo más triste, hermano, y a mí la verdad me entristeció y a la vez me enojé en ese momento. Cuando él fue y dijo, renuncio. Así, de fácil y así de sencillo fue y dijo, yo renuncio al ministerio. Y todos se quedaron así como que... Y le dice el pastor, ¿tienes algo más que decir? Así. Y se le habló y se le habló y se le habló y yo después le dije, tú tomaste la decisión, adelante. Le digo, pero recuerda, y te lo voy a recordar, las consecuencias se pagan, tarde o temprano. No me contestó, no dijo nada, se cortó, para todos se cortó. Y lo hizo, se casó.
Y ya no les cuento, ¿verdad?, qué pasó en esa fiesta. Pero así de fácil y así de sencillo. No le pensó. Simplemente fue, se presentó y dijo, vengo a renunciar. Vengo a renunciar. Así, nada más así, sin nada, sin otras palabras. Y el pastor lo miraba fijamente. A ver, ¿a qué hora reaccionas? Y hermano, sinceramente, así yo con unas ganas de ir y darle una cachetada. Sinceramente, para que reaccionara, ¿qué estás haciendo? Hermano, no, por más, dijo no, no y no. Que el Señor te ayude. Y lo hizo, hermano. Se casó. Pero, hermano, ¿qué tan fácil para muchos se les hace simplemente tomar aquello que han construido y botarlo, como echarlo a la basura? Así de fácil para muchos se les hace. Pero, hermano, servir a Dios solo cuando yo quiera, el tiempo que yo quiera, cuando yo tenga ganas. Al parecer Juan Marcos se mostraba así al principio. Sí, voy. Ahora ya no voy. Ahora quiero ir otra vez. Ahora ya no quiero. Ahora sí, ahora no. Así se la pasaba. Y hermano, si Dios nos da la oportunidad de servirle, necesitamos aprovechar, hermano, lo que Dios nos da, los talentos que Dios nos da para servirle. Pero hermano, servir a Dios no se trata tan solo de cuando yo quiera, cuando yo tenga ganas. Algunos piensan, es que los que sirven a Dios sufren mucho. Sufren mucho. Sabe que esa era una de las razones por las que yo decía, yo no quiero ser pastor. Sinceramente. Ese fue siempre mi pensamiento. Yo no quiero ser pastor, quiero servir a Dios. Y serví a Dios, hermano, de hace varios años ya, desde mi juventud. Bueno, más de mi juventud. Desde casi mis 15 años, yo creo. Ya ha pasado todo más de 15 años. Y yo siempre decía, yo quiero servir a Dios, pero yo no quiero ser pastor. Y yo siempre le decía a mi mamá, yo no quiero ser pastor. Mi hermano se fue al instituto y mi mamá siempre me preguntaba, ¿no tienes el deseo tú de prepararte? Le digo, no, más, yo no quiero ser pastor. Yo quiero seguir sirviendo en la iglesia. Pero hermanos, pues miren ahora, lo que yo decía que no quería hacer. Ay, no me arrepiento, hermanos, no me arrepiento. Ese era un pensamiento equivocado que yo tenía, en realidad era equivocado. Porque yo pensaba que los que se van a estudiar en un instituto es porque tienen que ser pastor a fuerzas. Y alguien me dijo, ¿quién te enseñó que estudiar tienes que ser pastor? Existen misioneros, existen evangelistas, existen buenos maestros para enseñar. ¿Quién te dijo que tú vas a ser pastor? Y con eso me tapó la boca. Y yo dije, bueno, Dios, aquí estoy para lo que tú quieras. Ya no le dije, no quiero ser, ¿verdad? Pero hermano, muchos piensan servir a Dios o los que sirven a Dios sufren mucho. Pero hermano, todo vale la pena. Todo vale. Y uno de mis textos, hermano, lo que yo le enseñaba, 1 Corintios 15:58, nada es en vano, nada es en vano. Y eso, hermano, me ha ayudado también muchísimo. Recuerda, hermano, los principios para servir en la obra de Dios: fidelidad, responsabilidad, entrega, compromiso.
Pero ahora, ¿cuántas veces hemos tomado la actitud de Silas? Silas, hombre prominente, tenía buena aceptación y disposición para servir en la iglesia. Hermanos, Silas sabía que el poder de Dios está en la palabra, pero el testimonio del mensajero es muy importante. Recuerde, cuando nuestra forma de vivir sea el reflejo de la palabra de Dios que predicamos, la gente que nos observa será atraída por el evangelio. Hermano, no sé qué papel estamos desarrollando en la iglesia, pero no sé con quién usted se identifica. ¿Con Juan Marcos o con Silas? Con alguien nos tenemos que identificar, hermano. ¿Somos como Juan Marcos o somos como Silas? Pero hermano, note algo muy importante. Ya estoy terminando. Yo le dije que entre menos versículos, hermano, tardamos más. Y siento que ya me estoy pasando. Pero bueno, note algo muy importante, hermano. Lo que Dios puede hacer aún en los desacuerdos. Lo que Dios puede hacer, aún en los desacuerdos, hermano. Él tiene el control de todo nuestro ser. Él tiene el control de todo nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, aún de nuestros sentimientos. Porque, hermano, todo eso, hermano, puede provocar para que nosotros nos apartemos de la obra de Dios. Los resentimientos, algo que pudo haber entrado en la vida de Juan Marcos, no lo sabemos. Los malos pensamientos. Pero, hermano, vemos después en las epístolas que mismo Pablo escribe, ahora vemos recomendando a Juan Marcos. Primero él dice, no lo quiero, porque nos abandonó. Pero hermano, es aquí donde entra Dios a tomar ese asunto de los desacuerdos. Él toma el control de todo eso, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y aún de nuestros sentimientos. Y él mismo, ahora Pablo recomienda a Juan Marcos como amigo fiel y siervo digno de confianza. Dice 2 Timoteo capítulo 4, es el último versículo que quiero leerle, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Hermano, aún Dios actúa en los desacuerdos. Mire, después de que hubo una separación y Pablo dijo, no quiero yo a Juan Marcos en el equipo porque nos abandonó. Pero hermano, Dios estaba trabajando y Dios seguía trabajando. Y ahora vemos cómo mismo Pablo lo toma como un siervo útil para el ministerio. Lo toma como un siervo útil. Lo toma como alguien digno de confianza. Hermano, piense seriamente en esto. Servir a Dios no se trata de obligación. Nadie está obligado a servir a Dios. Hermano, servir a Dios se trata de decisión. Y esto, hermano, conlleva voluntad. Esto lleva voluntad, hermano. Servir a Dios no es una obligación. Servir a Dios se requiere de voluntad. Y eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. Usted no está obligado, hermano, a servirle a Dios. Pero, hermano, se requiere de voluntad. Yo creo que ninguno de los que está sentado aquí está siendo obligado. ¿O sí? No, ¿verdad? Yo sé que no. Yo quiero pensar que ninguna de las maestras está ahí obligada a que tengo que estar con los niños. Hermano, nadie está obligado a servir. Nadie está obligado a servir.
hermano, pero servir a Dios requiere de voluntad. Dios espera mucho de cada uno de nosotros. Pero hermano, sobre todo, Dios espera de nosotros que seamos útiles para el ministerio. Dios espera de nosotros que seamos dignos de confianza dentro de la obra del Señor. Y hermano, si a usted se le ha delegado algún ministerio, usted ha tomado parte en el ministerio, en el servicio a Dios, tómelo como un privilegio. No lo vea como una obligación. Y si usted lo ve como una obligación, es preferible que usted deje de hacer eso. Pero si usted ve esto como una decisión, hermano, adelante. Porque, hermano, se requieren de siervos útiles dentro de la obra de Dios. Se requieren de siervos dignos de confianza. Y si a alguien se le ha delegado un ministerio, hermano, es porque hay la confianza. Es porque hay la confianza. Siempre se nos recordaba esto. Y el pastor nos decía, los tengo aquí porque ustedes son de mi confianza. Siempre nos recordaba eso. Y ahora que nos veníamos, bueno, que yo me venía, me decía, bueno, ahora tú tienes que buscar quiénes van a ser de tu confianza. Y hermano, a veces cuesta. A veces cuesta porque nosotros veíamos, el pastor confiaba en alguien y cuando menos lo esperábamos, daba la espalda. Así que hermano, piense, ¿está siendo útil usted para el ministerio? ¿Está siendo usted un siervo digno de confianza? Piense, ¿se identifica con Juan Marcos o se identifica con Silas? Pero recuerde, servir a Dios no es una obligación. Servir a Dios se trata de decisión. Oramos. Padre, en esta noche, una vez más te agradecemos por tu palabra.